Círculo Podemos Sison presenta tenemos aproximadamente hora y media para hacer una introducción inicial a qué es esto de los presupuestos participativos. Es un tema muy complejo porque nunca se hacen los presupuestos participativos iguales en ninguna ciudad. Por ejemplo, Sevilla tuvo unos presupuestos participativos determinados, en Zaragoza se hicieron otros, y aquí en Asturias hubo una experiencia que se hizo, ya no me acuerdo dónde, la acordaré después, que son propuestas completamente distintas a las que se hacen en otras ciudades. ¿Por qué? No, en Puebla de Sierra lo que hicimos el otro día fueron unas jornadas que se hicieron durante todo el día, y entonces había una parte teórica muy fuerte y luego por la tarde hicimos una parte práctica. Entonces, todo esto que yo os voy a contar es un poco una iniciación. Y la idea... No podéis ser un poco luz, no te pillo, si no... ¿Qué más da? No me pilles, tú que espíame. No puedo dar luz. Está bien así. Bueno, entonces, la idea es que yo os propongo que esto sea el inicio de más talleres que vayamos haciendo, porque esto todo en una hora y media es imposible trabajarlo y tener una noción concreta para que después llevéis todos y todas en los ámbitos en los que estéis o en los que queráis participar, porque se trata un poco de eso, de dar información a todo el mundo para que luego sepamos estructurar algo similar en las zonas donde estemos trabajando. Por poneros el ejemplo que se hizo en Sevilla. En Sevilla se hicieron unos presupuestos participativos muy cerrados y muy reglamentados en función de las asociaciones vecinales. Es decir, eran las asociaciones vecinales quienes solicitaron que se hicieran los presupuestos participativos. Por tanto, como la demanda venía de estas asociaciones, desde el inicio hasta el final, digamos que fueron estas asociaciones con sus patriarcas o matriarcas en algún caso, quien condicionaba toda la acción posterior. No sé si me estáis entendiendo. Sin embargo, la experiencia máxima que hay de presupuestos participativos, que lo hay, que se conoce en todo el planeta, es la experiencia de Porto Alegre, donde se debaten de manera participada por la ciudadanía el 100% de los presupuestos. ¿Qué no se debate en Porto Alegre? Por ejemplo, no se debaten dentro del presupuesto general que hay de una ciudad, no se debaten, por ejemplo, los gastos del personal de los ayuntamientos, de las diferentes entidades públicas que hay. Eso no se debate, eso lo que hace es revisarse año a año. ¿Qué se debate fundamentalmente? Todo el capítulo que tiene que ver con inversiones, pero se va mucho más allá. También se hace participadamente todo lo que tenga que ver con educación y todo lo que tenga que ver con sanidad, y todo lo que tenga que ver con el desarrollo urbanístico y estructural de la ciudad. Y esto, como llevan más de 15 años desarrollándose, Porto Alegre empezó con una experiencia minimalista de un 2%, pero fue aumentando, como ya llevan 15 años, más de 15 años, 17, 18, por ahí, de esta experiencia, está todo como más rodado. Y esa fórmula que tienen en Porto Alegre, que aquí nos parece absolutamente imposible, que algunas organizaciones políticas y sobre todo algunas instituciones ponen barreras constantemente, os diré que en Porto Alegre es la manera normal de hacerlo. Es decir, que cuando nos dicen aquí, nos ponen trabas, simple y llanamente la diferencia que hay entre Sisión, por poner un ejemplo, y Porto Alegre es que aquí nunca se empezó a hacer. ¿Vale? Entonces, la dinámica se puede organizar de la manera que se considere oportuno. ¿Por qué tienen que ser siempre? ¿Por qué el germen tiene que estar en el análisis de cada zona en concreto? Porque, insisto, son cosas completamente distintas. Es decir, cada zona es diferente. Hay ciudades o hay entornos que tienen un desarrollo asociativo muy fuerte y hay que tenerlo en cuenta, y hay otras poblaciones que no tienen prácticamente desarrollo asociativo. Yo os hago una pregunta. Por ejemplo, imaginar un entorno rural donde no haya asociaciones. ¿Quién consideráis que sería el elemento demandante de los presupuestos participativos? ¿Quién podría hacer la demanda? En un entorno rural, por ejemplo, digo un entorno rural porque suele ser más disperso y que no tenga tejido asociativo. ¿Quién podría hacer la demanda? ¿Tejido asociativo? No tiene tejido asociativo, imaginaros. No hay tejido asociativo. Los vecinos. Los vecinos. ¿Pero cuántos vecinos lo pueden hacer? Uno. Uno.
Con que haya un vecino o una vecina que quiera iniciar el proceso, ya está hecho. Ya se empieza a trabajar en ese proceso. ¿Por qué? Porque tiene que buscar las herramientas y tiene la capacidad de encontrar las herramientas adecuadas para ponerlo en movimiento. ¿Pero cómo va a hacerlo un vecino solo? Joder, eso es impensable, necesitará del refuerzo del resto de vecinos y vecinas, ¿sí o no? Bien. ¿Qué es lo que tendría que utilizar ahí? Si lo que hacemos es coger un listado de modelos de presupuestos participativos o de democracia participativa de otras ciudades y lo trasladamos a ese pueblo en concreto que no tiene tejido asociativo, va a ser un fracaso. ¿Dónde imagináis, por ejemplo, en una zona rural donde no hay tejido asociativo, dónde se reúne la gente? A la salida en el centro social. En un centro social, en el bar, ¿dónde más? En la salida de misa. En la salida de misa. ¿Y dentro de la propia iglesia? También se habla dentro de la propia iglesia de estas cuestiones. Yo he visto experiencias de ese tipo. Cuando yo hice las prácticas en las Gradas de San Juan, el sitio más concurrido era la plaza, porque había normalmente puestos en las plazas, y una carnicería en concreto. Y contactábamos con la gente en la carnicería. Un vecino que se traslada, o va a un bar, o va a la salida de misa, o va a donde sea, y empieza a hablar de esto. ¿Por qué suelen tener éxito los presupuestos participativos? ¿Por qué la gente se vincula? ¿Por qué? Porque te ves dentro de ellos, te ves parte. Porque todo el mundo necesitamos decidir sobre nuestra vida. Esto es algo inherente a la condición humana. Entonces, ¿cómo se contrarresta esto habitualmente? No, la gente no quiere participar, es que esto es un rollo, es que... Y no es verdad. No es verdad. Cuando se toma una decisión en una comunidad de vecinos, una decisión importante, si se va a gastar dinero en poner un ascensor o en dejar de ponerlo, ¿cuántos vecinos y vecinas van a la reunión? Muchas. Bueno, ¿Todo el mundo? No, todo el mundo no. Bueno, casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Porque sí que tenemos esa necesidad inherente de participar, de tomar decisiones sobre nuestra vida. ¿Qué ocurre? ¿Cuál ha sido el sistema artificial que ha venido a romper la necesidad inherente del ser humano de participar? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el sistema que tenemos en Sisión? Por democracia teórica, delegamos a los representantes. El sistema clientelar. El sistema clientelar, que es el de puerta a puerta. Es decir, yo pertenezco a no sé qué asociación, tengo no sé qué necesidad y voy a hablar con el concejal o la concejala de turno. Y entonces, ¿me ocupo de qué? De lo mío. Porque lo mío ya está resuelto, pero es un código erróneo. Porque si tú estás en una asociación del tipo que sea y lo que haces es buscar financiación para tu asociación, lo que estás haciendo es buscar una solución absolutamente parcial. Porque todas las decisiones que se toman en un entorno, del tipo que sea, siempre afectan a todo el mundo, ¿sí o no? Inundaciones que hubo este verano, justo cuando se inicia la legislatura, cae una tromba de agua impresionante en la calzada. ¿Eso afecta a la ciudad? Parece que directamente no, pero para solucionar el problema de esas inundaciones, ¿de dónde se sacó el dinero? De un fondo de contingencia, de 1,5 millones de euros. ¿Ese fondo de contingencia se llena con el dinero de todos y de todas? Sí. Si eso disminuye y mañana hay un problema, ¿nos está afectando o no nos está afectando? Es decir, el elemento fundamental es que hay una serie de sinergias que nunca te explican. ¿Por qué nunca te explican? Porque el interés fundamental es dar a entender que somos compartimentos, ¿qué? Compartimentos estancos, que no tenemos relaciones. Por tanto, el primer elemento que hay que hacer siempre que se trabaja en presupuestos participativos es hacer lo que llamamos un mapeo de la red que tenemos. De la red que tenemos. Pasa. Es decir, es fundamental, hay que saber y conocer cuál es la tela de araña que tenemos. Entendiendo tela de araña como red, no como red que te atrapa, sino como red que te sostiene. Como red que te ayuda a caminar y que te ayuda a mejorar. Entonces, una asociación, esto es el elemento fundamental. Siempre que queráis establecer unos presupuestos participativos con quien sea, si queréis trabajar exclusivamente, por ejemplo, pues tenemos esta dotación X para el tema animalista. ¿Cómo trabajamos con las diferentes organizaciones animalistas? Hay que tejer una red, hay que hacer un mapeo
que se hace en una pared muy grande, y se empieza con un punto, que es la asociación. Y a partir de ahí la asociación va tejiendo redes sobre las necesidades que tiene. Bueno, somos asociación animalista. ¿De quién dependen, por ejemplo, nuestros fondos? De las personas que están asociadas. Ya es una red. Las personas que están asociadas... Hola. Las personas que están asociadas, ¿de quién reciben los fondos? De aquí, de allá, de acullá. Entonces es importante el empleo porque tenemos un número de personas asociadas que están financiando una asociación animalista, por ejemplo. ¿Es importante el empleo? Sí, ya estás teniendo otra red. Tienes que tejer redes de entendimiento, tienes que establecer vínculos con organizaciones, por ejemplo, de cualquier tipo, sindicales o sociales, para saber qué es lo que está ocurriendo. Sí. Y ahí sacas lo que llamamos las fortalezas y las debilidades. Dentro de toda esta red que vamos manejando, de toda esta red que hemos ido construyendo, ¿cuál sería el primer elemento que tenemos que trabajar? ¿Con quién tendríamos que negociar primero? Por eso, cuando se teje la red, como pasa en Porto Alegre, cuando se toma una decisión de educación, no se sientan exclusivamente las personas que son del grupo de educación, sino que se sienta mucha gente. ¿Vale? ¿Lo vais entendiendo lo que os voy contando? ¿Os resulta así complicado? Es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Esto es sentarse y hacerlo. Por eso yo os decía que es interesante que hagamos algún taller más para explicaros ya con temas con... material concreto, que es exactamente lo que tenemos que hacer en los presupuestos participativos. Sigo. Bueno, ¿qué son? Brevemente. Son un elemento indispensable en la creación de las democracias participativas. Es decir, no hay democracias participativas, no son reales, si no tenemos unos presupuestos participativos. Porque es el máximo elemento que nos da a entender o que nos demuestra la capacidad de participación que tenemos las personas, de decisión. Y cuando tienes mayor capacidad de decisión, de manera natural, las personas sufren lo que se llama el empoderamiento. ¿Te parece que es como un rollo...? Pues no, es real. El empoderamiento tiene que ver con la capacidad que percibimos las personas de poder hacer cosas. Protagonismo activo. Cuidado con los mensajes que se lanzan en ocasiones de tú eres... Bueno, los mensajes electorales que hemos visto montones de veces. Tú eres el protagonista, tú decides, ¿no es verdad? No es verdad. No es verdad. ¿Cuál es el primer elemento que necesitamos para poder decidir? El primer elemento, ¿eh? ¿Y cómo estableces el criterio? ¿Cómo lo estableces? ¿Teniendo qué? Teniendo en cuenta todos los servicios. Y además teniendo información. O sea, lo que nos falta normalmente para decidir es tener la información. Y normalmente esa información viene encriptada. Si viene alguien a explicaros aquí cómo se hace un presupuesto, cómo se establece un presupuesto, en función de quién os lo venga a explicar, os lo van a dar de una manera o de otra. Si viene una persona técnica del ayuntamiento, probablemente el lenguaje sea más difícil o más fácil. Mucho más complicado, estará encriptado. Si viene mi madre, os lo va a explicar en medio minuto. Entonces, hay algo que solemos hacer cuando trabajamos los presupuestos participativos, que es la información que nos llega, la información que llegamos, imaginaros que estamos trabajando presupuestos participativos, y hay un grupo exclusivo y específico que se dedica, y es así, a traducir al lenguaje cotidiano los documentos que llegan. A traducir el lenguaje cotidiano. Cuando aparece la palabra incoar, ¿qué palabra pondríamos ahí? Iniciar, empezar. Porque incoar es un término que a veces no todo el mundo controla, ¿vale? Entonces siempre en los presupuestos participativos hay un grupo de trabajo, hay un grupo específico que se dedica a cambiar, bueno, pues toda la información que llega y hacerla más entendible para todo el mundo. ¿Qué canales utilizaríamos para que la información llegase? ¿Qué se os ocurre? Porque ahora está todo en las redes, ¿no? ¿Y todo el mundo tiene acceso a las redes? La red 1.0, el boca a boca, el panfleto. ¿Todo el mundo lee el panfleto? No, el boca a boca, habrá gente que no sepa leer. La 1.0. Vamos a ver, a mí, yo las redes las puedo controlar, o sea, las puedo manejar, puedo verlas, puedo... ¿Cuál es el problema que tengo con las redes? Que no me gustan. Que no me gustan. A mí no me gusta estar leyendo constantemente información en un ordenador.
No me gusta, particularmente, hablo de mi experiencia. Entonces, no todo tiene que estar colgado en las redes. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones, y esto lo hemos discutido en el ayuntamiento, porque ya sabéis que hay un proceso de presupuestos participativos que está empezando, que ha sido una propuesta de Decisión Si Puede y estamos ahí dando mandoble, lo primero que yo comenté es que, ojo, porque hablan de transparencia y dicen, está todo colgado en la web, allá, ¿y? Bueno, pues entonces que salga una revista y llega a casa. ¿Cómo llega la información? ¿Cómo os llega a vosotros y a vosotros la información de manera más rápida? Por el periódico. Y si tú no lees el periódico, ¿cómo te llega la información? Por la tele. Por la radio, porque te lo cuentan. Porque hay alguien que te lo cuenta. Porque hay alguien siempre que te lo cuenta. Y esto es importante. Hay que buscar espacios participativos donde las personas podamos hablar, intercambiar información y pueda llegar información. De ahí os decía yo que en la experiencia de las carretas de San Juan se iba a dar información que ya estaba desencriptada y la íbamos a dar a la carnicería. Y explicábamos cosas muy concretas. ¿Tú sueltas un tocho cuando vas a un sitio de este tipo? ¿Sueltas toda la información de golpe? ¿O sueltas todo lo...? ¿Qué sueltas? Lo principal. Siempre que se traslada la información hay un elemento fundamental, que es la idea fuerza. Esta es la idea fuerza y esto es lo que yo voy a trasladar. Entonces, ¿qué trasladábamos? Se van a hacer presupuestos participativos. ¿Cuál es la pregunta que venía detrás? ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué contestaríamos ahí? Para que decidas tú en qué vas a gastar o en qué vas a recibir. ¿Y sabes lo que te contestaban? ¿Qué voy a decidir yo si no decía nada? Lo decían todos los políticos. Anda, no montes milongas. Error. Ahí ya tienes una debilidad. Tienes que buscar alternativas a la respuesta. ¿Cómo contestaríamos ahí? Para que decidas tú y te contestan, yo no he decidido nada, ¿cómo sigues? Alguna vez será la primera. Ay, no tengo tiempo. Mis niños, mi no sé qué, no sé cuánto, y no tengo tiempo. ¿Qué nos produce verdadero desazón a la ciudadanía cuando pagamos impuestos? Pagar impuestos. Pagar impuestos. ¿Tú pagas? Sí. Bueno, ¿y qué se hace con tu pasta? Pues no lo sé, pues te vamos a decir qué se hace con tu dinero. Entonces ahí todo el mundo hacía que... Es decir, cuando hablamos de presupuestos participativos, lo que no podemos hacer es lo que se hace constantemente. Una rueda de prensa, la alcaldesa hablando... No, o sea, eso no. Si nos quedamos en esto, no llega. O sea, tienes que ir justo al germen, porque esa es la cuestión. Podrás buscar lenguajes más elevados en zonas más concretas o en estamentos más concretos, pero tendrás que utilizar otro lenguaje. Entonces, el elemento siempre es la idea fuerza, acordaros, primero, tejer las redes. Segundo, la idea fuerza que queremos trasladar, la búsqueda de esas ideas fuerzas. Cambio del lenguaje, que sea un lenguaje entendible por todo el mundo. Y cuando digo entendible por todo el mundo, quiero decir que si tú vas a un paraninfo de una universidad, que también se va, no puedes tampoco utilizar un lenguaje excesivamente normalizado, porque ¿qué? ¿No estás despertando qué? El interés. La idea fuerza siempre se sostiene sobre lo que motiva al grupo social al que te estás dirigiendo. Por eso los grupos sociales nunca se pueden tratar de la misma manera y tienes que buscar ideas fuerzas distintas. Si vas a la carnicería, la idea fuerza es: vamos a hacer esto con tu pasta. Te vamos a decir lo que se hace con tu pasta. Y yo voy a poder... Sí. ¿Y cómo lo hago? Escribe aquí. Una vez que se tenían todas las ideas, lo que se hacía era convocar a la gente en un espacio donde la gente pudiera estar y hablar. Claro, ahí es cuando yo os decía que cada proceso participativo es distinto, porque aquí en Sisión haríamos una asamblea en el mes de febrero en una plaza. No te viene nadie. ¿Y qué ocurre? ¿Que se lo haces? Hay que empezar a cubrir alguna plaza. Las asambleas que mejor han funcionado siempre, las que mejor han funcionado, han sido en los parques. En los parques, porque es matemático que las mamás y los papás lleven a los críos ¿a dónde? A los parques. Ahí los niños, ya sabéis que, habéis oído, me imagino que lo habéis leído en el periódico, que se van a hacer un proceso participado sobre los parques, que los niños y las niñas van a decidir. Lo habéis leído, ¿no? Pues es otra idea nuestra, que nos traslada. Ah, por aquí sí, por aquí se puede empezar, porque los niños y las niñas tienen mucha tendencia a que... Y además te lo dicen rápidamente. Te dicen, tobogán, está seguro, y entonces la madre, inmediatamente, o el padre, normalmente suelen ser madres, viene detrás e inmediatamente después te dicen,
¿Por qué está este tobogán así? Pero ¿cómo se dedica este...? Y entonces de ahí ya la enganchaste. Entonces, oye, mira, no, es que, vamos a ver, esto tiene que ver con inversiones, es decir, es el dinero que el ayuntamiento decide que va a utilizar para estas cuestiones y demás. Bueno, pues ahí vas enganchando a la gente. ¿Vais cogiendo algunas pistas? ¿Sí? Más cosas. Lo que os decía, canales de información eficaces y entendibles para todas y todos. Una vez obtenida la información inicial, se debe implementar esta con información surgida a partir de las dudas de la ciudadanía. ¿Esto cómo se hace? Bueno, ya tenemos la idea fuerza, ya hemos llegado a espacios, ya estamos contándole a la gente que estamos en un proceso de presupuestos participativos y aquí hay que abrir un periodo de dudas. ¿Cuáles suelen ser las dudas más habituales que se suelen encontrar, que nos solemos encontrar? ¿Y cómo se dio que esto es verdad? ¿Y cómo sé yo que esto es verdad? ¿De dónde saco tiempo? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Me vais a hacer caso? ¿Me vais a hacer caso? ¿Va a servir para algo? Aquí hay una amenaza muy habitual en este tema, en las dudas de la ciudadanía, que es que todo el mundo tiene tendencia a pensar que su idea es la... Y a lo mejor hay alguien que te está haciendo una aportación de un matiz, de un matiz, nada. No, si estoy de acuerdo con la pared, solo te digo con la pared que no sea blanca, que sea verde. Y entonces ya hay que... Un choque ¿qué? Un choque frontal. Un choque frontal. Para esto se utilizan muchas y diversas técnicas que ya os decía que hoy no las puedo explicar todas, pues son muy complicadas, pero aquí se utiliza lo que se llama un proceso de aportación ciego. Es una dinámica muy interesante en la que las ideas no tienen ni padre ni madre, sencillamente son eso, ¿qué? Ideas, son ideas que tú regalas a la colectividad y tienes que tener en cuenta esto, es decir, tú vas a hacer una aportación. Luego normalmente todo el mundo tiene la necesidad, o tenemos la necesidad porque tiene que ver con el ego y tiene que ver con el sentirte útil de que se te reconozca que tu idea. Pero en ese proceso ciego se van lanzando diferentes ideas y se van intentando hacer casar las ideas, algunas ideas que surgen con otras que van surgiendo, para intentar enlazar y que salga un proceso generalizado, que no es tan complicado. ¿Dónde hicimos esta experiencia? Pues esta experiencia lo hicimos en las 3.500, eran casi todas mujeres las que vinieron a un proyecto que había sobre presupuestos participativos que aún hoy en día continúa y que ha mejorado notablemente la vida de la zona, porque era una zona muy complicada en la que es verdad que había muchos problemas de venta de drogas, de drogodependencias, quizás menos, más de ventas de drogas. Y población que se consideraba marginal, pero es que tú hablabas con las mujeres de la zona, cuando nos reunimos con ellas, que hicimos unas jornadas, y ellas te decían que ellas no tenían nada que ver con los chorizos que estaban vendiendo drogas. Sus prioridades eran otras completamente distintas. Y esos chorizos que vendían drogas a lo mejor eran sus hijos, o eran sus maridos, o sus hermanos, pero les daba igual, eran otras prioridades. Y entonces ellas lo que querían era ver que había otro modelo e intentar cambiar la situación e implementarlo. Y se consiguieron ciertas cosas. Entre otras, de las primeras que pidieron fue que hubiese contenedores de basura. Porque allí, como la policía no entraba, ni la Guardia Civil, ni nada por el estilo, ¿dónde tiraban la basura? En el hueco del ascensor. Entonces, aquí yo iba. Entonces, ¿qué tenías? Mujeres, digo las que había ahí, mujeres que estaban absolutamente preocupadas por su casa, porque estamos hablando de una población determinada, por tanto ahí la intervención tiene que ser distinta. Tú no puedes entrar como un elefante en una cacharrería y decirles, ¡ahora! ¡Rebelaros! ¡Vamos a...! No, tú tienes que ir poco a poco, viendo cómo está la situación. Entonces ellas lo primero que pidieron era esto. Y ahí se empieza a tejer la red. Para que traigan contenedores aquí y venga la basura aquí, ¿qué necesitamos? Policía Nacional. ¿Y estamos dispuestos a que la Policía Nacional entre...? No, porque si entra la Policía Nacional, ¿quién se te revela? ¿Y qué tienes? Un conflicto armado en la calle. Entonces no. Entonces, ¿cómo organizamos? ¿Qué se les ocurrió? ¿Qué se les ocurrió para poder tener contenedores? Ir a buscarlo ellos. Ir a buscarlo ellos. Ellas fueron al ayuntamiento. Fueron un grupo de ellas a solicitarlo. Y esto es parte de lo que teníamos, de lo que veníamos a hablar hoy.
cómo consiguieron ellas tener contenedores. No lo sabía, ¿eh? Os doy fe, que yo lo he visto. Pidieron la legislación. Pidieron la legislación. Es decir, algo tan sencillo como tener unos contenedores les hizo que ellas tuviesen que estudiar la legislación que estaba. ¿Sabes la legislación? Leen la legislación y a partir de ahí lo que hacen es valorar de qué manera pueden influir en ese cambio. Con lo cual empezaron a tener conocimientos de lo que era una estructura de un ayuntamiento, lo que es una estructura legal y lo que es una estructura justa. Todo este tipo de cuestiones. Y fueron al ayuntamiento y dijeron, ¿tenemos derecho a qué? ¿Tenemos derecho a esto? Tenemos derecho a esto. Con lo cual, a partir de ahí hubo un proceso de formación mucho más ampliado. Y ellas se convirtieron en lideresas. Y obviamente, como apelaron a las ordenanzas que hay, a las ordenanzas que existían, las ordenanzas que había, decían, a nosotras, según el artículo X de la Constitución, se nos está discriminando. Por tanto, esta ordenanza está invalidada. Por tanto, o cumplís o cumplís. Y hay contenedores. Una experiencia similar se hizo, y yo esa experiencia, yo creo que la podéis encontrar en internet, se hizo en Canarias. Un grupo de mujeres, la gran mayoría no sabían ni leer ni escribir. Y había una situación económica muy deprivada, y tenían la necesidad de mejorar la situación económica. Y decidieron montar un invernadero. Pero para montar un invernadero, que es la idea general, tú tienes luego que dar una serie de pasos, ¿verdad? Bueno, pues aprendieron a leer y a escribir, pero no tal y como se hace en el sistema educativo habitual, que es con los cuadernos rubios, ahora la A, ahora la E. No. Directamente aprendieron a leer y a escribir viendo plantas, estudiando botánica, estudiando parte de geología, etc. Ese proyecto sigue existiendo. Y muchas mujeres empezaron a vivir, porque además era una zona en la que eran muchas de ellas viudas de pescadores, y muchas de ellas no estaban ni casadas, no tenían derecho prácticamente a nada. Estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Y a partir de ahí empieza todo el proceso. Es decir, cuando hablamos de este tipo de procesos, empieza algo que no tiene vuelta atrás, que es terriblemente dinamizador y que es profundamente transformador de la realidad que tenemos. Y tenemos que darnos cuenta y asumir que normalmente la realidad que nos dan y que percibimos como realidad no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, y a lo mejor no es así. No sé si me estoy explicando. Es decir, normalmente nos dicen que esta es la realidad. Y ahí, cuando te explican esto, lo que hacen es ponerte un muro y explicarte que esto es así. Ahí, por ejemplo, ha habido debates muy interesantes, políticamente muy interesantes, que ha empezado, obviamente, o uno de los más importantes ha sido el movimiento feminista. Lo dado, esto es así, porque lo manda Dios. Y otro movimiento muy interesante es el movimiento animalista. Obviamente hay muchos más movimientos, pero la realidad como dada, lo que es inmutable, lo que no puede cambiar, porque va más allá de la injusticia. Es decir, contra la injusticia todo el mundo luchamos, ¿verdad? Porque la percibimos. Pero cuando no percibimos la injusticia, cuando no somos capaces de darnos cuenta que hay injusticia, ¿quién transforma todo eso? Entonces, si tú estás trabajando y te pagan mal, tú te puedes rebelar. Pero si a ti te dicen que tú como mujer, que es una cuestión esencialista, tienes que cumplir de esta manera, tú lo asumes, ¿no? Lo vas asumiendo, hasta que te vas dando cuenta de que la realidad que te dan no es la real, no es lo que realmente puede pasar. Pues esto es algo similar. Parece que las instituciones son compartimentos cerrados, que son muy difíciles de entender, los que son muy difíciles de participar, y que tú vas a entrar ahí y no vas a entender absolutamente nada. Pero es que cuando traspasas esa realidad, te das cuenta que no tiene nada de complejo. ¿Vale? Hay dos elementos fundamentales en todo esto, me gustaría explicaros. Una cosa es complejizar, que es una de las filosofías de los presupuestos participativos, y otra cosa es complicar. Complejizar significa que lo que me dan como real, como establecido y como inmutable, yo le voy a dar una vuelta de tuerca. Pero esa vuelta de tuerca siempre tiene que ser constructiva. O sea, no nos vale en un proceso de este tipo molestar por molestar o entorpecer por entorpecer, porque al final lo que haces es depravar, en el sentido etimológico de la palabra, el proceso. Entonces tiene que ser cambiar.
Y complicar es poner lo que conocemos comúnmente como piedras en las ruedas. ¿Cuándo complejizamos un proceso? Pues complejizamos un proceso cuando decimos que a la hora de hacer una inversión en un parque, no solamente hay que tener en cuenta la opinión de los niños y de las niñas, sino que, y vamos a complejizar, los niños y las niñas con dificultades de movilidad, que también hay que tenerlas en cuenta. Vamos a complejizar más. ¿Hay familias que tienen animales? También, ¿no? Bueno, pues ese es un elemento, eso es complejizar. Complicar sería no animales, no niños y niñas con movilidad reducida, eso sería complicar. ¿Entendéis la diferencia? Por eso a veces cuando nos dicen que esto es complicado, no, esto es complejo, pero no complicado. Más cosas. Lo que ya os decía, para organizar los presupuestos participativos es imprescindible conocer la organización ciudadana existente, siempre. Siempre, si hay tejido asociativo, si no hay tejido asociativo, cómo se mueve, qué redes clientelares hay, si es que existen, cómo se manejan, y eso es lo más difícil, porque en las redes clientelares están las visibles y están, nunca son invisibles, son ocultas, pero siempre están visibles, siempre se pueden percibir. Si esta organización existente resulta insuficiente, aparece como necesaria buscar otros elementos relacionales que pueden estar dándose o que parece necesario crear. Cuando vemos que todo está, lo que os decía antes, el ejemplo de la zona rural, sin el ejemplo de la zona rural, que no hay tejido asociativo, imaginaros, pues ahí empiezas un proceso y vas creando una red, en este caso entre vecinos y vecinas. Por eso, si lo que tenemos no es suficiente, tienes que tejer otra red. Por ejemplo, ¿consideráis que en Sisión, cuando se establezcan los presupuestos participativos que se van a establecer, va a haber mucha resistencia, poca resistencia, ninguna resistencia? Por parte de aquí. Depende de cómo lo plantees. ¿Cómo lo plantearías tú? El objetivo es evitar la resistencia. ¿Cómo lo plantearías? Resistencia siempre va a haber. Dos personas van a tener siempre pareceres diferentes. En este caso, en este ámbito siempre es lo mismo, contar con las organizaciones, porque la iniciativa como tales son asociativas, y la participación individual de las personas. Eso lo contrapone conmigo. ¿Y cómo establecerías tú, por ejemplo, que hubiese una participación del tejido asociativo y luego de personas individuales? La experiencia de presupuestos participativos es combinando ambos. Las asambleas de distrito o de barrio, que implican la participación individual, combinado con la participación de las organizaciones, porque si no ejercen resistencia. ¿Y cómo podríamos, con la pregunta de lo que hablábamos hoy, cómo podríamos, por ejemplo, desde la legislación actual, construir un modelo de presupuestos participativos? En este caso, la experiencia que hay es regulándolo a la vez con la participación de la gente. La propia gente se autorregula. Bueno, son experiencias que tú pusiste, Grau, no me salía, era Grau, no lo soy. En Grau se hicieron los presupuestos. Influye mucho la capacidad de organización de las propias personas que participan. Pero la base tiene que partir de la organización abierta a modificar unidades. ¿Los consejos de distrito que tenemos actualmente dan lugar a eso o no? Venga, pero ¿por qué no dan lugar a eso? Porque solo van los representantes de las asociaciones. Y de determinadas asociaciones. ¿Y eso? Y de determinadas asociaciones, ni siquiera de todas las asociaciones. Y aparte la capacidad que tienen decisoria es más bien poca. O sea, por lo menos yo las actas que vi de consejos de distritos, hasta ahora el uso que se le daba era llevar al ayuntamiento, exponía lo que pensaba para el barrio y muchos de los que van a nivel personal. Que una vez que están allí, van a nivel personal, porque ya no tienen, o ya no pueden comunicarse con nadie. Sí, dicen que representan, pero no representan a nadie. Claro, Sí, es verdad. claro. ¿Y cómo desde los consejos de distrito? Esto ya lo tenemos. Ya tenemos los consejos de distrito. En Sisión, ¿vamos a tener que contar con los consejos de distrito? Sí. Vamos a tener que contar con los consejos de distrito. Pero ¿cómo a partir de ahí vamos a...? ¿Cómo lo hacemos? Porque va a tocar esto, Esto va a tocar, esto va a estar ahí. Es decir, ¿cómo los consejos de distrito pueden ser elementos dinamizadores?
Pues saliendo a la calle, de alguna manera. ¿Y cómo sales a la calle? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Vamos a ver, siempre que se habla de esto, otro elemento más. Hay que tener una estrategia, pero 25.000 dinámicas. ¿Cuál es mi estrategia y cuál es mi objetivo? Que la gente se entere, ¿verdad? Y la dinámica es una sola. Tiene que ser múltiple. Tiene que ser múltiple. Barrio del Coto. ¿Qué dinámicas utilizarías tú? ¿Qué elementos, qué zonas ves tú en el barrio del Coto, por ejemplo, que consideres tú que son zonas, vamos a decirles, zonas calientes donde la gente se reúne? Que se te ocurran así. Verano, el centro municipal, el hogar de los jubilados, la asociación de vecinos no, pero no reúne a nadie. La Plaza de la República en verano. No, pero La piscina, sí, la piscina, sí. El centro de salud. instituto, aunque sea, a lo mejor no pensamos en cierta edad, pero instituto. No, es que me salen todas. No Bueno, todo el mundo participa. y todas las actividades que el ayuntamiento subvenciona, que ahí reúne gente. Ajá. Por ejemplo, ¿qué actividades hace el ayuntamiento? Como voy a Tai Chi, y lo paga el ayuntamiento. Pero eso está dentro del Hogar de, en este caso, del hogar de mayores. Sí, hogar de mayores. sí, pero es el ayuntamiento que lo subvenciona, ¿eh? El hogar de mayores lo único que hace es apuntar y a partir de ahí se olvida. ¿Y qué ocurre? Eso que se hace habitualmente, que es que el hogar de mayores pide y el ayuntamiento concede, ese tipo de cuestiones, pregunto, ¿hay participación en ese sentido? ¿Te parece que es un sistema clientelar, un sistema clientelista? Una participación aquí mínima, simplemente la gente más apunta a hacer actividades, punto acabóse, no hay más. Claro. Pero eso yo fui a ver un centro de personas mayores en una ocasión y me recibió el presidente, le voy a decir que centro era, y me recibió el presidente. Y me dijo, ay, ven, que te voy a enseñar. Dice, mira, necesito que me cambiéis estas luces. Necesito que me... Esto es que está muy mal. Yo digo, yo me estaba sintiendo como Melchor. Venga, a ver esto. Venga, va. Entonces, yo lo que hice fue, precisamente por toda esta dinámica que yo conocía, dije, mira, cambiar, te voy a contar, cambiar estas luces primero, hay que solicitarlo. Tenemos que ver de dónde sacamos el dinero, porque probablemente tenga que ser de un remanente líquido. Mira, el remanente líquido no se va a tener hasta mitad del 2016, y se me daba así. Y decía, ¿pero cómo puede ser así? Y dije, porque sí, porque esto es lo que vosotros habéis votado, y porque este es el proceso. Y en 10 minutos que hablamos, le di más información, que de repente dijo, nada, los cambiamos nosotros, que va más rápido. Que no se trata de que lo cambiéis vosotros, se trata de que os impliquéis en qué. En el funcionamiento de todo esto. ¿Y cómo me implico en el funcionamiento de todo esto? Bueno, porque hay unas ordenanzas y hay algo que regula todo esto. Bueno, ¿y cómo puedo? Bueno, ese señor al día siguiente estaba en el ayuntamiento diciendo que había que arreglar la ordenanza. Pero claro, esto es la petición de los Reyes Magos, que nunca sabes cuándo va a llegar. Tú haces la petición y te llega, y resulta que luego aparece ahí, pero no sabemos cuál es. Esto es como el proceso de la ropa sucia, para algunos y para algunas. Que tú lo echas en el cubo de la ropa sucia y transcurridos 2 o 3 o 4 días, tú tienes la ropa planchada y limpia en el armario. Como por arte de magia. Ya, pero ¿qué hubo que hacer en todo ese proceso? Ni idea, no me interesa, porque yo lo que quiero es ser resultado. Y cuando no tengo el resultado, lo que hago es, me cabreo, ¿no? Entonces voy y grito y chillo y demás. No, mira, es que el proceso no se puede cambiar a no ser que muchos y muchas pidáis que se cambie el proceso. ¿Vale? Y esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la ordenanza de medio ambiente. La ordenanza de medio ambiente ha sido muy participada por muchísimas asociaciones y por muchísimos grupos ecologistas y por vecinos y vecinas de las zonas afectadas. Porque decían, no puede ser, esto no puede ser. Y entonces ahí se regula una ordenanza de medio ambiente que va a repercutir sí o sí en que el futuro de la ciudadanía esté mucho más protegido. Porque para empezar se van a perseguir de manera mucho más contundente a las empresas contaminantes. Y no, cuando hablamos de perseguir, no es de perseguir a la empresa, que es lo que dicen constantemente por ahí, se habla de perseguir la infracción y de decirle a la empresa que tiene que poner más medios, es decir, de las ganancias que tienes, una parte la vas a tener que dedicar a regular las emisiones que tú hagas. ¿Eso quiere decir que vas a dejar de ganar? No, eso quiere decir que vas a ganar, no que vas a dejar de ganar dinero, que es lo que
piensas, sino transformas el discurso en positivo, sino que vas a ganar dinero durante mucho más tiempo, porque te vas a asegurar de que no te cierren la fábrica. ¿Me explico? Ese es el proceso. Entonces, si alguien, por ejemplo, si este señor que yo os decía, el director de este centro de personas mayores, se implica en el proceso, yo le expliqué que no solamente iba a conseguir que le cambiasen las luces, sino que iba a tener probablemente más dinero, probablemente para hacer más actividades y sobre todo que vendría más gente al centro. Y si viene más gente al centro, tu dotación económica es mayor o peor. Mayor o menor. Mayor. Es decir, son estas sinergias las que son importantes explicar. Y explicar de manera efectiva, sin enrollarte mucho, con cosas muy concretas. Entonces, partiendo, tenemos los consejos de distrito. ¿Cómo empezamos un proceso participado en un consejo de distrito? Buscando los puntos calientes, las zonas donde hay. ¿Y cómo haríais? ¿Del consejo de distrito trasladaríais un tema a la ciudadanía o al revés? Ahora tendrás que Eso explicar, se está haciendo. ¿Que la ciudadanía lleve? Pero tendrás que explicar al 95% de la ciudadanía de Gijón que existen los consejos de distrito, a empezar. La gente lo sabe. ¿Lo sabes? Yo no lo sabía hasta hace 4 días. ya. La gente en general sabe que hay consejos de distrito. Ya, pero no saben cuándo se reúnen, por ejemplo. No. Entonces, que van aquí sepan qué consejo de distrito, que no sé cuándo tengo que decir algo, porque no sé ni cuándo se reúnen. No, primero sí pueden entrar, que no pueden. No, entrar no puedes tampoco, por supuesto, entran las personas que están apuntadas. ¿Cómo pueden mandar una propuesta? Eso es otra. ¿Y qué ocurre? Y que te la acepten, que eso es otra. Yo el otro día mandé 5 y me decían que una. ¿Y esto cómo se soluciona? No. A ver, el Consejo de Distrito tiene un reglamento Cambiando el que... reglamento, cambiando la norma, para hacer más accesible el espacio. De los primeros elementos, y eso está así, para que los presupuestos participativos se den en sesión, es que el reglamento de los consejos de distrito se tenga que cambiar. ¿Y un representante o una representante, una sola y exclusiva, puede ir a un consejo de distrito a cambiar todo esto? ¿Tendrá la fuerza suficiente? ¿Qué necesitamos? Pues el primer elemento para esto es que los representantes y las representantes de los consejos de distrito se encarguen, bien yendo al bar, bien organizando charlas determinadas, bien organizando una jornada, lo que sea, de decirles a la ciudadanía que es importante cambiar el reglamento existente para que todo el mundo pueda participar. ¿Y esto quiere decir que todo el mundo tenga barra libre? De ninguna de las maneras. Si tú lo que haces es no establecer unas normas de juego, esto se rompe en 4 días. Porque si tú dejas paso a que todo el mundo pueda presentar la propuesta, a que no haya un filtro, y entenderme por filtro, filtro no es que yo decida si está bien o está mal, sino que hay unos elementos de prioridades, lo que hacemos es que los presupuestos participativos en 4 días se van a ir al garete, porque todo el mundo va a querer ser el primero. ¿Cómo se hace eso? Dentro de los reglamentos de los consejos de distrito, por ejemplo, en las cabezas de San Juan, se establecía y se estableció de manera participada el orden de prioridades. ¿Cuál es lo prioritario? ¿Qué temas tienen prioridad a la hora de ser tratadas en un consejo de distrito o a la hora de ser tenidas en cuenta en un ayuntamiento? El primer elemento de prioridad era la seguridad ciudadana. Que aquí puede no tener por qué ser eso, ¿vale? Pero era la seguridad ciudadana. Entonces, la seguridad ciudadana en todos los sentidos, no solamente en que alguien te pudiera hacer daño, sino que si había algo que estaba roto, un pavimento que estaba roto, si había un problema en un parque, si había un problema en una zona, si había un problema, si había lo que fuera, eso tenía prioridad antes que ninguna otra cosa. Y la última cosa en el orden de prioridades eran, además lo pusieron más, quítate tú para ponerme yo. Que era, claro, que era aquello de el vecino de al lado hace ruido y me molesta. Eso también se trataba, pero en último lugar. En último lugar, esto no tiene esta importancia. Se trataban todos esos temas. Entonces se habilitaron, claro, estoy hablando de una zona muy pequeña, se habilitaron fórmulas para que la gente hiciera llegar esas fórmulas. ¿Qué fórmula tenemos aquí en sesión? Para que la gente presente quejas y reclamaciones. ¿Cuánta gente lo va a utilizar? Como registros municipales también. A mí se puede meter por registro. De hecho, hay las oficinas de los centros municipales, hay oficinas de reclamación. Ya, pero no te El problema es que la gente lo sepa, se atreva
poner su nombre y dirección y en fin. Yo me atrevo y no me contestan nunca. Bueno, ya, eso es otra. Pues están obligados a responder en 3 meses según la normativa. No sé qué hacer. Pues Muy igual. bien, ahí tenemos un problema. Alguien que pone reclamaciones y nunca le contestan. ¿Qué problema tenemos ahí? ¿Por qué no te contestan? Porque te aseguro que llegan, ¿eh? Llegan. No tengo ni idea. Por eso quiero el siguiente paso que no sé qué hacer. De fiscalización de esos servicios que están haciendo. Tienen que contestar todas las sugerencias. Las sugerencias no se contestan, ¿eh? Las sugerencias se archivan. Y se archivan. Y se tienen ahí. A veces se tienen en cuenta y a veces no se tienen en cuenta. Las reclamaciones se contestan siempre. Hay una comisión en el ayuntamiento que se llama Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Y se ven todas las que se van contestando. Pero se van contestando muy despacio. ¿Por qué? Y además, ¿por qué? ¿Por qué más? Falta de medios, falta de personal, pero estaríamos entrando ahí en una espiral muy compleja. Es decir, yo pido, y la solución es que ponga más personal, y si yo lo que hago es seguir pidiendo, voy a tener que contratar mucho más personal hasta el infinito. ¿Cuál es el problema que hay? No hay prioridades. No hay prioridades, claro. Uno, que no hay prioridades, que todo se mete ahí, se mete en el mismo cajón desastre, por decirlo de alguna manera, pues un cajón donde va todo. Pero es que además, la ciudadanía, estamos preparados y preparadas, tenemos más tendencia a quejarnos o a proponer. Tú puedes encontrar a una persona en la calle, no es lo habitual, ¿eh? Y la puedes levantar, pero hay mucha gente que va a llamar por teléfono a la policía en lugar de levantarla. Hay gente que ya ni llama. A veces tú puedes levantar a una persona del suelo, porque puedes hacerlo, y otras veces no puedes hacerlo, porque está en condiciones X las que sean. Personas pues que a lo mejor están en una situación de, incluso a veces de coma etílico, bueno, lo que sea, tú no puedes hacerlo. Pero tenemos más tendencia, nos han obligado a instalarnos permanentemente en la queja. Y que luego venga, que venga una solución. Y ese es el truco fundamental de qué sistema económico. Del sistema capitalista. Tú por ti misma no puedes tener bienestar. El bienestar te lo voy a dar bien. Tú en tu casa te aburres, yo te voy a vender un qué. Una mega pantalla que te cagas para que veas cine, ¿no? ¿No te sientes muy bien con el día, con tu cuerpo? Vete de compras, ¿no? Te compras un bolso de Louis Vuitton y ya te sientes mejor. Porque llevas un bolso de bien. Pero si es de Louis Vuitton, no es tuyo. Estás llevando algo bien de otra persona, pero bueno, tú te sientes bien, ¿vale? Te digo. ¿Y por qué hay tanto dominio constantemente en las cosas materiales? Porque las cosas materiales nunca llegan a colmar las verdaderas necesidades humanas. Nunca te van a llegar a colmar. Y como nunca te van a llegar a colmar, vas a entrar en una espiral de dependencia de las cosas materiales del que nunca vas a salir. Y mientras eso vaya perviviendo y persistiendo, el sistema, ¿qué? Irá funcionando así. Por tanto, esto, en mucha menor medida, tiene que ver con una macrofilosofía que nos venden constantemente. Entonces, si tú instalas constantemente a la gente en la queja y no en la participación, y no en la colaboración, y no en la búsqueda activa de soluciones, lo que estás haciendo es generar, no, es que no hay personal, contrata más personal, y la gente se quejará más. Con lo cual nunca llegarás a una solución. Sin embargo, si lo que haces es cambiar el sistema de la queja, igual la cosa funciona. Porque ¿cómo es el formulario? Escriba su nombre y sus apellidos. ¿Cuál es el motivo de la queja? Joder, ¿cuál es el motivo de la queja? Si no te ponen en el formulario, pues te vas a cagar en la leche. Te voy a poner que me quejo de todo. Descripción del problema, siempre te ponen esto. Sin embargo, otro tipo de hacer quejas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se os ocurre alguno? O sea, esto con las camisetas y... Mi madre me decía, cuando yo era pequeña, me lo estoy diciendo ahora, ¿eh? No vengas a quejarte. Primero dame la solución.
y luego ya me planteas la queja. Entonces ya lo que haces es interpelar de otra manera distinta. Mamá, en lugar de decir, mamá, quiero unos pantalones nuevos, mamá, igual podías adelantarme la paga esta semana, que la voy a ahorrar con la de la semana que viene, porque quiero unos, ¿qué? Unos pantalones nuevos. O sea, yo estoy aportando la solución. Y no voy a pedir, quiero unos pantalones nuevos. ¿Me estáis entendiendo por dónde voy? Es decir, que al final podemos conseguir el mismo objetivo si cambiamos la metodología. Y la metodología es una metodología que está muy asentada en las tradiciones culturales, en las tradiciones populares, pero que normalmente no se han tenido en cuenta. Y ahí es donde hay que cambiar. Es decir, es importante tener en cuenta lo que hablábamos hasta ahora y sobre todo la filosofía, porque la filosofía es fundamental en estos temas. A ver. Tipologías que puede haber, bueno, de presupuestos participativos. Esta es una tipología de Kagan que a mí me parece de las personas que más sabe de estos temas y se dedicó a analizar diferentes procesos de proyectos de presupuestos participativos que se hicieron en diferentes partes del planeta, porque se han hecho presupuestos participativos en Sudamérica, se han hecho en Norteamérica, se han hecho en Canadá, se han hecho en diferentes partes del mundo. Entonces decía, como experiencias minimalistas, menos del 2% del presupuesto total, experiencias que debaten una parte significativa, que es del 20% al 100%, y donde se someten a debate la totalidad de los presupuestos de inversión, así como otros asuntos municipales. Normalmente cuando hablamos de presupuestos participativos siempre nos quedamos, os lo decía al principio, nos quedamos en un elemento concreto, que es las inversiones. ¿Qué queremos construir? ¿Qué queremos hacer? Pero como yo os explicaba antes, las inversiones a veces requieren que tengas conocimiento de otras cosas. Porque tú no puedes pedir por pedir. Si solo nos quedamos en las inversiones, volvemos otra vez al sistema clientelar. Es que este barrio hemos hecho un proceso muy guapo, que salió bastante bien, de unos chavales que se ponen en contacto con Si no se puede, y digo chavales porque eran todos chicos, unos skaters que hacen skate habitualmente en el Parque de los Pericones. Lo que es la pista de skate no se toca desde hace muchísimos años, entonces se ponen en contacto con el grupo municipal y yo me acerqué a ver qué era lo que había ahí, y nos me van contando qué es lo que está ocurriendo. Entonces, claro, en la primera reunión que tuvimos, pues nada, me contaron lo que había, y en una siguiente reunión volvimos Orlando y yo, y en esa reunión ya había muchos más chavales. Entonces nos empiezan a contar lo que había, cuáles eran las cosas que querían arreglar, y sobre todo que tenían un problema de iluminación. Pues de aquí el problema de iluminación, como fueron capaces de darse cuenta de que ellos para hacer skate en invierno necesitan iluminación, cayeron en la cuenta de que probablemente el Parque de los Pericones necesite iluminación también para la gente que pasea por la noche. Y cuando nos hacen esta propuesta, lo que les hacemos llevar son las propuestas de contaminación lumínica de algunas organizaciones ecologistas. Y les explicamos el gasto que supondría poner farolas gigantescas en todo el parque, qué gasto supondría para el ayuntamiento y sobre todo la contaminación lumínica. Por lo tanto, ahora están debatiendo la gente que lleva perros, que lleva animales al Parque de los Pericones y los propios chavales que fueron quienes iniciaron este proceso, poner algunos puntos de luz y mejorar algunos puntos de luz y buscar iluminación muy concreta que además sea sostenible. Pero es que además, una vez que les arreglen la pista de skate, van a promover que se haga y que se fomente ese deporte en concreto con un evento determinado, etcétera, etcétera. Porque en el Parque de los Pericones se hace lo sabe Orlando, un evento que se hacía deportivo, que lo dejaban todo hecho, no me acuerdo. Sí, una gincana. Sí, una gincana que hacían, que dejaba todo el parque hecho un Cristo. Y entonces ellos, bueno, pues de esa pequeña cosa, la cosa iba aumentando. Entonces, claro, las solicitudes que hicieron las fuimos trasladando y los concejales, obviamente lo trasladamos a los concejales que tienen la capacidad de decidir, que en este caso son los concejales del gobierno, y jolín, de una cosa así, que os habéis hecho una cosa así. Y yo, ay, amigo, es que es lo que tiene. Es lo que tiene escuchar y es lo que tiene que los procesos sean dinámicos por sí mismos. De esto que tenéis aquí, ¿cuál sería la experiencia que consideraríais que tendríamos que, con la que tendríamos que comenzar aquí en sesión?
pero hay que argumentarlo, ¿eh? ¿Cuál de estas tres? ¿La experiencia minimalista? ¿Una experiencia significativa? ¿O el 100%? Deciros que ahora vamos a empezar el proceso para los presupuestos de 2017, ¿eh? O sea, los presupuestos participativos siempre se tienen que hacer incluso el año antes del presupuesto. La minimalista no estaría incluso por debajo de lo que prevé la legislación aquí. Bravo. Porque recuerdo de la ley de bases y demás, se habla del tema de los presupuestos participativos en distintos. No recuerdo la cifra exacta, pero desde luego era bastante más del 2%. No, es un 2%. Es Es un 2%, pero quedaría justo ahí. ¿Qué ocurre? Que en el programa electoral lo que llevamos es otra cosa completamente distinta. No llevamos un 2%, llevamos ¿qué? Aumentarlo. Entonces no quedaríamos. Pero ¿empezaríamos con una experiencia pequeña? Sí, ¿no? ¿Creéis que se puede asegurar el éxito? No el éxito en sí como cosa, como elemento determinante. El éxito nunca se va a conseguir. A veces nos saldrán mejor unas cosas y a veces otras, porque el éxito es un caramelo que también nos venden que produce mucho malestar. Joder, lo has hecho muy bien, ya, pero no lo has hecho bien del todo. O no lo has hecho muy bien. No. Esa insatisfacción es como, bueno, pues cosas que van a salir bien. ¿Cuál creéis que sería entonces? Sí, la primera. Empezaríamos con la primera. ¿Y quién gestiona el 2% de ese dinero? Los consejos de distrito. Volvemos otra vez a los consejos de distrito. Lo que pasa es que este año hurtaron parte de ese 2%, ¿Eh? Que se hurtó parte de ese 2%. ¿Que se votó? Sí. Sí, claro. Porque dijeron, no, ellos hicieron esta serie de cosas y eso se descuenta de ahí. Con lo cual, ni siquiera 2%. ¿Y eso es legal? No. Si se hicieron una serie de cosas que no fueron participativas, no puede contar por debajo del presupuesto del 2% que es participativo. Da igual que se hayan hecho para los barrios o no se hayan hecho. Si es decisión municipal, no es participativo. O sea, por ejemplo, normalmente lo que se solicita en los barrios, lo que se pide para los barrios, ¿suele pedirlo la ciudadanía o se pide desde la asociación de vecinos y vecinas? Ni siquiera desde los que van al consejo, que algunos ni siquiera representan a nadie. ¿Y cómo puede ser que en un consejo de distrito haya gente que no representa a nadie? Porque hay asociaciones que no funcionan, que no representan a nadie, tampoco la asociación, por lo cual la persona que va no representa a nadie tampoco. Filtran tanto las propuestas que llevan a que ellos quieren. Se pierden a veces No hay propuestas con los... contacto, para alguna gente no hay contacto con... en primer lugar es qué asociaciones pueden ir. ¿Cómo se establece el censo de asociaciones? Se pueden ir a un consejo del distrito, porque si lo que tienes son asociaciones históricas que llevan sin actualizarse 20 años, Claro. puedes tener una asociación totalmente paralizada que mantenga nominalmente su registro de las asociaciones, pero esté el presidente ahí de por vida sin que se reúna y va al consejo de distrito, por ejemplo. Entonces ahí, ¿qué sería necesario actualizar? En primer lugar, ¿quiénes pueden acudir? O sea, la lista de asociaciones que hay en cada barrio, para empezar, la lista de asociaciones, por lo tanto, que tienen derecho a acudir al consejo. ¿Y las sacarías del consejo? La lista del consejo Si no tienen actividad, o sea, se supone que quien está en el consejo, si lo mides por asociaciones, tendrían que ser representativas de la actividad del barrio. Si una asociación no tiene una actividad real desde hace 5 años, desde hace 3 años, desde hace 2 años, esa asociación no representa la actividad del barrio. Por lo tanto, tendría que quedarse fuera hasta que vuelva a tener actividad. Pero puede haber asociaciones que estén formadas por 2 personas y que se tengan actividades porque están recibiendo subvenciones. Ah, claro, ya, pero actividades de baile de salón, yoga, tai chi y tal, pero eso no es participación de la gente. Es decir, realmente ese tipo de vecinos está en contacto con la gente, hay asambleas, hay reuniones, hay... No. Y algo de la mía, algo del coto. No hay nada. ¿Tenemos que hacer entonces un análisis de barrio a barrio? Claro, Sí. claro. ¿Y quién tendría que hacer ese análisis? Ah, claro. Hay que hacerlo. Entonces hay que pedir que se haga un análisis. ¿Cómo desde el ayuntamiento podemos cambiar la legislación en ese sentido? ¿Cómo podemos cambiar la norma? No vamos a decir la legislación, sino la norma. ¿Cómo podemos establecer qué asociaciones realmente son representativas o no son representativas? Dice Dani. Consultando. Las que tengan actividad. Necesitamos adecuar el censo de asociaciones y su actividad a día de hoy. Tenemos que actualizarlo. Pero es que además tenemos otro problema, que es que hay asociaciones que reciben per se, hagan lo que hagan, dinero todos los años. Que sí, que sí. ¿Y qué hemos hecho? Ahí tenéis a un señor que os lo puedo explicar.
se ha planteado la oficina de subvenciones. Hay que cambiar, es decir, vamos de lo macro a lo micro. Hay que plantearse qué asociaciones reciben dinero, cuál es el sistema de percepción de ese dinero público y cómo se justifica. Decía el otro día el representante del PP que nada, que libre concurrencia. Y claro, quienes estamos en el mundo asociativo desde hace años sabemos que la libre concurrencia no tiene por qué ser siempre justa. Porque si tú tienes un tribunal, que son todos de una cuerda determinada, yo me acuerdo que Anitza Montes de Ayalde, que recibía 50.000 pesetas y mujeres jóvenes 300.000. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué tanta diferencia? Y esto te lo hace la libre concurrencia y un tribunal. A lo mejor hay que cambiar el sistema. Claro, si tú lo que haces es cambiar el sistema desde ahí, muy probablemente lo que tengas sean asociaciones, muy probablemente, no tiene por qué ser definitivo, muy probablemente tengas asociaciones en tu barrio que sí tengan una actividad real y que sí puedan ser representativas de la gente. Pero eso ¿quién lo tiene que pedir? Los consejos de distrito. Y las personas que estéis en consejos de distrito... Pero ¿cómo lo va a pedir el consejo de distrito si los que están allí ya están por esa asociación que no funciona? Ellos no van a echar piedras contra su propio tejado. Pero tú no tienes... Pero vamos a ver, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que el consejo de distrito represente, realmente haya personas que representen la vida del barrio. Y la estrategia es actualizar el listado de asociaciones. ¿Sí o no? ¿Por qué el consejo de distrito se va a negar a actualizar el listado de asociaciones? Simplemente una actualización. Es decir, otra cosa es que tú ya entres a saco y les digas que hay que ver, hay que establecer criterios y argumentos para ver quién puede estar en el consejo de distrito y quién puede no estar. ¿Me explico? ¿Eso sería una confrontación directa? Sí. ¿Y eso ayuda o perjudica? Perjudica el proceso. Entonces, hay que buscar, es decir, lo que yo os decía, objetivo claro, pero las estrategias las que se necesiten. Entonces, a lo mejor no hay que decir lo que estamos diciendo aquí, hay que decirlo de otra manera. Vamos a actualizar el listado y hay que establecer una serie de criterios, una serie de criterios específicos, muy concretos, que ayuden a este tipo de cuestiones. Es decir, los criterios no puede ser número de socios, ni actividades de baile de salón. No puede ser solo. Solo, bueno, quiero decir que hay que buscar otros criterios donde realmente se mida la participación de la gente. Venga, va. Sí, no, va, Venga, no, para eso estamos aquí. ¿Qué criterios puedes meter? pues reuniones sobre temas determinados, asambleas. La actividad democrática interna. Claro, ¿Cuántas asambleas anuales? ¿Cuántas decisiones toman en asambleas? ¿Eso Participaciones. se puede falsear? ¿Eh? ¿Eso se puede falsear? Sí, Vale. pero se Bien. puede auditar también. Sí, pero se puede falsear. Pero si tú auditas, Sí. volvemos otra vez a que tienes que contratar, ¿qué? Venga. Bueno, depende. Si lo que haces es publicar la información de esa asociación que pone y puedes permitir que personas de la asociación o personas del barrio pongan una... O sea, vamos, el auditor puede ser la propia persona. Otra cosa es la cultura que tengamos nosotros para denunciar las irregularidades. Claro, es otro tema que hay que formar. Ese es el problema, es decir, que ahí tienes, volvemos otra vez, todo aquello que tenga que ver con complicar, no complejizar, con complicar, al final puede ser una debilidad del propio proceso. Entonces el objetivo está claro, el objetivo es que los consejos de distrito se abran a la gente. Para que se abran a la gente es importante saber que, bueno, pues que hay asociaciones que tienen intereses muy concretos y que están viviendo desde hace décadas de 4 o 5 cosas que hacen. ¿Cómo rompemos eso? Las actividades sean de bien público. Que las actividades sean de bien público. ¿Puede ser una actividad de tai chi no sé cuánto de bien público? Puede serlo. O puedes establecer que no. Puedes establecer otro tipo de criterios. O directamente, lo que puedes hacer es que el consejo de distrito tenga una obligación de dar cuentas en una asamblea de barrio, por ejemplo. ¿Es importante crear asambleas de barrio? Sí. ¿Existían las asambleas de barrio en Sisión? De toda la vida. Sí. De toda la vida. No os voy a decir en qué año se rompieron. Siempre hubo asambleas de barrio. Lo que hoy conocemos como asambleas, que en aquella época se llamaban de otra manera, pero sí, los vecinos y las vecinas se juntaban y hablaban. Hay fotografías al respecto, se tomaban decisiones, se hablan, es algo. Asturias tiene algo con la participación muy arraigado, muy cultural. ¿Qué es una andecha? ¿Cómo se sacaron las patatas toda la vida en Asturias? ¿Se contrataba gente? Nunca en la vida. ¿Quién te ayuda a sacar las patatas? ¿Y cuando paría una vaca?
Pues sí, claro, también. Ahora llamas al veterinario, esto es como una cosa, pero llamabas a quién. Al vecino al lado. Esto está aquí, pero se ha roto, porque tú cuando rompes y compartimentas, ya está hecho. Rompes la colaboración y tienes la red clientelar. Y ahora tenemos que hacer ese proceso ¿cómo? A la inversa, pero hay que apoyarse bastante en la cultura tradicional y popular que tenemos. Y eso está ahí, eso está ahí. Las mujeres en Milán, toda la vida, las mujeres en Milán exigían que las construcciones tuviesen patios interiores. ¿Para qué? ¿Y para controlar a quién? A los críos. Porque muchas de ellas, ya sabéis que en Milán siempre hubo una tradición de mafia muy potente, pero claro, cuando hablamos de mafia siempre nos imaginamos al mafioso de traje y corbata. Pues no, había gente que no tenía... Bueno, pues gente que trabajaba para organizaciones... Entonces había muchísimas viudas, y las viudas tenían que sacar adelante a los hijos, a las hijas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, cuando se casaban, una de las cosas que exigían era que los pisos tuvieran ¿qué? Patios interiores, correcto. ¿Para qué? Si uno tenía que ir a trabajar, la vecina ¿qué? Te controlaba. Entonces estaban todos los chicos y todas las chiquillas allí. Y ellas luego bajaban y demás. Ese tipo de cuestiones que son culturales, aquí pasaba algo similar. Entonces es algo, tenemos que dar justo la vuelta, la inversa. Y los consejos de distrito como elemento nuclear tienen que intentar girar. Es decir, no restringir la participación, no a lo mejor controlar qué asociaciones pueden o no pueden participar, sino darle la vuelta y permitir que haya personas que puedan ir a decidir cosas. Y sobre todo, que sea un elemento, no el definitorio, que se abra esa participación a la gente. ¿Vale? Y diréis, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué se os ocurre que podamos hacer para abrirlo a la gente? Básicamente, ¿para qué sirven? Bueno, ya lo habíamos hablado, que producen población más formada y muchísimo más responsable. Cuando tú sabes de dónde sale el dinero, qué proceso lleva, etcétera, etcétera, la gente se vuelve más colaborativa. La ciudadanía pasa de ser clientelista a ser activista, que eso es lo más importante, que tengamos una acción cotidiana. Lo que os decía de la información, que es básica, y el cuestionamiento que os decía antes de lo dado, de no ponerte en el papel borreguil que nos adjudican, que es un papel muy habitual. ¿El papel borreguil que nos adjudican es un elemento, consideráis que es algo despectivo? Aquí viene un debate muy interesante que se da en esto de los presupuestos participativos. Porque siempre se habla de lo colectivo, lo colaborativo, etcétera, etcétera, que es muy importante. Pero ¿y lo individual? ¿Es importante lo individual? Siempre. Siempre. Supuestamente el interés general no existe, son una suma de intereses particulares. Supuestamente. Debatamos sobre esto. Debatamos sobre esto. El interés general. Dime sobre el individual, ¿sí o no? Se puede tener el interés individual. El interés individual, es decir, lo que nos hace movernos es el interés individual, siempre, siempre, siempre. Porque si no, el ser humano deja de ser humano. Y esto es así. Otra cosa es que el interés individual sea lo que prima. ¿Nos pueden dar las decisiones colectivas placer como una decisión individual? ¿Entenderme como placer? ¿Haber conseguido algo en concreto? Si has participado en ellos, sí. Claro, ahí ya está. ¿Por qué has participado en ello? Si conseguimos que en el año 2016 no haya corridas de toros en Sisión, ese interés colectivo de un montón de gente que estamos ahí peleando, ¿nos va a producir provecho individual? Sí. Sí, pero lo individual también tiene que estar presente, porque si no, se convierte en una masa. Por eso hay un elemento que hay que reactivar y repensar constantemente, que son las tan manidas asambleas. ¿Las asambleas son realmente participativas? No. ¿Pueden ser absolutamente dictatoriales una asamblea? Sí. ¿Qué me vas a contar? ¿Dónde fue escogido Hitler?
En la asamblea. Algo parecido a una asamblea, con un comité tal, algo parecido, ¿vale? Una vez así, bueno, hubo de todo, pero donde se le dio el tal, donde se dijo, fue ahí. Entonces, ¿se puede manipular una asamblea? Sí, claro. Entonces, como se puede manipular una asamblea, y como a veces las asambleas no tienen por qué ser lo más participativo, normalmente para que las asambleas sean participadas y sean realmente democráticas, la información tiene que llegar, ¿qué? Todo el mundo. Antes. Antes, ¿Y una asamblea de un tema fundamental debe ser decisoria? No, Sí. tiene que ser el inicio del proceso. ¿Tiene que ser el inicio del proceso? La asamblea es el inicio y el final del proceso. El inicio y el final. Siempre. Si yo llego mañana a una asamblea, por ejemplo, sobre los presupuestos de 2016 y no tengo información previa, no se me ha dado información previa, ¿qué ocurre? ¿Que tomaré la decisión adecuada? Por eso, a veces, cuando se piden asambleas, está muy bien, pero además de pedir asambleas, lo que hay que pedir es que la información que rule. Si se hace una asamblea ahora mismo aquí sobre el Plan General de Ordenación Urbana, ¿nos veríamos capacitados y capacitadas para tomar una decisión? Por eso es importante que escuchar primero la información, darte un tiempo para pensar, analizar Ya estás preparado. y luego ya puedes tomar Pues decisiones. es parte de los consejos de distrito, que rulen la información. ¿Y la información cuándo os llega? No llega nunca. Llegan los 4 que están en el consejo. Bueno, una de las propuestas que hay con los consejos de distrito es cargárselos. ¿Qué opináis? ¿Qué pones en su lugar? Hombre, para lo que sirven ahora tampoco... Hay dos procesos, y esto es una herencia que tenemos mucho en el feminismo, que es, dicen, ¿no? Que nosotros como que somos destructivas, no, a nosotros lo que nos gusta es deconstruir la realidad, es decir, sobre lo que ya está, que hay cosas aprovechables, es ir deconstruyendo lo que no nos gusta para montar otros cimientos. ¿Me explico? Si me disgusta el tejado de la casa, lo que no voy a hacer es cargarme la casa entera. Hombre, montar los cimientos va a ser un poco más complicado, pero a veces no necesitamos cambiar los cimientos, necesitamos cambiar otras cosas. Pues a lo mejor el consejo de distrito es un elemento que hay que deconstruirlo, que hay que ampliarlo, es decir, todo lo que se os vaya a ocurrir. Y uno de los problemas más importantes que yo, y esto es algo mío personal, he detectado en los consejos de distrito, es que la normativa es la misma para todos los consejos de distrito. Y no siempre los consejos de distrito son iguales. Es decir, el elemento fundamental que preocupa a la zona oeste es la contaminación. Y la contaminación debería ser un elemento fundamental mediante el cual la gente del consejo de distrito de la zona oeste tuviera mucha información, pudieseis tomar decisiones y pudierais ir contando a otros consejos de distrito lo que está ocurriendo. Por ejemplo, no es lo mismo la problemática de la zona del Coto que de la zona del Llano. Hay la misma, por ejemplo, en todos los barrios, en las zonas de Sisión, hay la misma peligrosidad. ¿Cuál es la zona más peligrosa un fin de semana hoy en día en Sisión? Fomento. La arena, ¿no? Fomento, la arena. Fundamentalmente Fomento. Esa es la zona. ¿Y se está haciendo realmente un trabajo para que eso no exista? Una batalla campal de chavales y chavalas el otro día. ¿Se está haciendo un trabajo para esto? ¿Sabéis lo que nos pidieron? Se pusieron en contacto conmigo, porque me conocían. Dos vecinos me dicen, queremos más efectivos policiales. Digo, ¡hala! Pues ya está. Lo hemos solucionado. Vamos a poner lo que queráis. Efectivos policiales. ¿Se soluciona el problema? No. No se soluciona el problema. Ahí hay que hacer una intervención mucho más complicada, mucho más ardua, más directa. Hay que complejizar. Ahí hay que complejizar. ¿Traer más efectivos policiales sería complejizar o complicar? Complicar. Y entonces, cuando me decían esto las vecinas, yo les decía, no, si yo lo escucho, pero tú date cuenta que me estás metiendo un elemento nuevo, ¿eh? ¿Qué elemento? Los derechos de los trabajadores de la policía local. ¿Y qué derechos tienen? Y digo, caray, pues tienen derechos. Bueno, pues que contraten más personal, estarán encantados. Vale, pues lo que tenéis que hacer en la asociación de vecinos y de vecinas del barrio es pedir al jefe de la policía local una reunión. Y que
os explique exactamente cuáles son los intereses que tienen, las dificultades que trae esa medida o los beneficios que trae esa medida, si va a haber un mayor coste para la ciudadanía de decisión, si vamos a tener que pagar más impuestos, si realmente se van a poder cubrir y sobre todo si el hecho de que haya más efectivos policiales va a impedir que haya broncas. ¿Esto lo ha impedido alguna vez? No. Porque cuando alguien se quiere pelear, si tienes a la policía delante, ¿dónde te vas? Te pegas con la policía. Problemas de los institutos. Problemas de los institutos. En los institutos estadounidenses hay policía dentro de los institutos. Hay el detector de metales, tienes que dejarlo todo a la entrada. Sin embargo, todas esas medidas han hecho que se redujeran las muertes. No, porque ¿dónde se esperan? A la salida. Te espero a la salida. Ese es el problema. ¿Qué tenemos ahí? Un problema muy gordo. Un problema de encaje. Un problema juvenil muy importante y la falta absoluta de una planificación de políticas juveniles en esta ciudad. Pero políticas juveniles de verdad, serias. Y políticas juveniles que ayuden a que todo esto funcione. Teniendo en cuenta además que hay necesidad de que una política juvenil vaya apoyada en una política de empleo, en un desarrollo de la ciudad. ¿Me vais entendiendo? Todo esto. Yo sé que todo esto puede parecer interminable, pero hay un momento, un punto en el que tienes que parar para ponerte a actuar, y no es tan complicado. Simplemente hay que repensar las actitudes. Yo os decía ya, y voy a acabar ya, pues llevo dando un rollo largo, yo os decía que todo esto en 1 hora y media es imposible, que tendremos que hacer cosas más concretas y talleres más concretos de el inicio, cómo haríamos el inicio en los presupuestos participativos, cómo partimos de esto, y sobre todo que participen más compañeros y compañeras que os expliquen cómo está el tema ahora. Para poneros en antecedentes ya, y con esto finalizo, se va a crear en el Consejo Social, que es un consejo donde va... El Consejo Social del Ayuntamiento de Sisión es digno de que vayáis a verlo. ¿Se puede ver? Bueno, si en un momento determinado entras no porque te dijeran nada, porque tienes ahí un... Hombre, se va todo el mundo, no. Pero entras y es el salón de actos del Ayuntamiento, una mesa gigantesca que está todo el mundo representado. Y se han creado grupos de trabajo. Y se ha creado un grupo de trabajo de presupuestos participativos. Y ahí se van a empezar a dar los pasos para todo esto. Y de lo que se trata es de empezar a dar protagonismo. La idea fija que tiene, la foto fija, son los consejos de distrito. Pero como tenemos compañeros en los consejos de distrito y sabemos lo que está ocurriendo, lo que vamos a decir, lo que hemos dicho, es que los consejos de distrito tienen que ser un elemento más, pero que esto hay que ir abriéndolo. Y hay que abrir la participación ciudadana a más gente. En las Caretas de San Juan, cuando se empezaron los presupuestos participativos, se contrató, porque era una figura muy habitual que había desaparecido, se contrató a un buhonero. Y el buhonero iba por los barrios diferentes, bueno, allí les llaman barriadas, e iba contando el tema de los presupuestos participativos. Como esa idea hizo que llegase la información a alguna gente, pero no a toda, empezaron a pegar en todo el pueblo unas pegatinas con un bacalao que estaba como troceado y ponía en uno de los trozos, tanto para el parque, no ponía inversiones, no, ponía esto para el parque, esto para no sé qué. Entonces la gente veía aquellas pegatinas y no sabía lo que eran. Y a partir de ahí, una vez que se creó la expectación, la gente, única y exclusivamente por pura curiosidad, se fue acercando a las asambleas que se fueron haciendo, contando lo que era, le llamaron así, el reparto. Como se hizo muy bien, porque, insisto, hay que tener la idea fuerza trasladado con un lenguaje muy concreto, que no sea una retórica potente, porque si no, no vas a conseguir nada, y a partir de ahí tienes que conseguir responder a todas las dudas, que son dudas más que habituales que todos y todas podemos tener, y es como vamos enganchando a las personas. Estos procesos al principio suelen tener muchísima participación. Luego menguan. Sí, menguan. Pero normalmente, cuando estos procesos se han empezado, la ciudad ya va cambiando. Y lo que tienes después, si ahora conseguimos, después del Plan General de Ordenación Urbana, que se ha cargado completamente los intereses de los constructores, nos quieren mucho, lo sepáis, nos adoran, porque se acabaron los urbanizables,
Bueno, si se consigue eso, si consigue otro modelo de ciudad y otro modelo de participación, y lo conseguimos en los próximos 4 años, esta ciudad habrá cambiado muchísimo y habremos dejado los mimbres para que una nueva generación, para que más compañeros y compañeras puedan hacer de esta una ciudad participada, una ciudad habitable y sobre todo una ciudad en la que todos y todas podamos decir las cosas. ¿Vale? Yo lo dejo aquí, también voy a si queréis que hagamos cosas más concretas, yo estoy a vuestra absoluta disposición.